que hoy vino a esta comunidad del Rey. Bueno, mis hermanos, la serie que vengo predicando se llama ¿Cómo crecer en Cristo? Obviamente le venimos poniendo nombres a cada tema de cada semana. Y el de esta semana, para los que nos ayudan con las publicaciones, le vamos a llamar la evidencia de que Cristo reina en nosotros. Ese es el tema para hoy. Así le vamos a poner al tema de esta semana: la evidencia de que Cristo reina en nosotros. Si usted lo quiere personalizar, pues diga: la evidencia de que Cristo reina en mí. Creo, mis hermanos, que un punto importantísimo en el crecimiento es cuando nosotros podemos llegar a una conclusión con nosotros mismos. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, dice que un príncipe, vamos a decir, un mentiroso que va a venir y que ya está presente, le tienen varios nombres, dice que él seducirá con lisonjas a los violadores del pacto. Dice así, que él va a seducir con lisonjas a los violadores del pacto. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con la evidencia? Es que si nosotros, mis hermanos, no estamos comprometidos completamente con el propósito de Dios, con Él, que Él cumpla en nosotros, nosotros vamos a terminar seducidos, engañados. Y les decía, hermanos, que hay algo que yo creo que va a marcar el crecimiento en nuestra vida, es cuando nosotros nos volvamos hacia nosotros mismos y no nos dejemos seducir por ese seductor que dice Daniel, que seducirá, pero que él va a seducir a los violadores del pacto. Y está hablando de este tiempo. Hermanos, si yo voy, o si usted va por la calle y alguien le dice a usted: usted es la mujer más hermosa, más preciosa del universo, créame que la están seduciendo. Es posible que usted se sienta, wow, extraordinaria, hermana. Pero si usted es una persona bien sincera, usted dice: no es verdad lo que está diciendo, no soy la más linda del universo, no soy la más bonita. O igualmente el hombre, ¿verdad? ¿Por qué les presento esto de esta manera? Mis hermanos, porque cuando nosotros no entendemos el pacto en el cual nosotros estamos, o cuando nosotros lo violamos, ese pacto, y entonces vamos a ser una presa muy fácil de seducción. Y tenemos un montón de seductores desde las plataformas del mundo, hermanos, diciéndole cosas a la iglesia que todavía no son reales, que no son verdad en ellos. Que ellos, hermanos, que ya están completamente santificados, que ya son perfectos, y un montón, hermanos, de seducciones que se les dice y que muchos se las creen aún a sabiendas de que ellos no están bien con Dios. Por eso el tema se llama la evidencia de que Cristo reina en nosotros. Nosotros tenemos que llegar, hermanos, con la sinceridad y con la honestidad, a reconocer si realmente lo que la Biblia dice es una realidad en nosotros. Y hermanos, créame que yo he estado en mí mismo meditando muy seriamente en esto,
y reconociendo cosas. Si tengo que reconocer algo como verdad, lo reconozco con humildad y con sinceridad. Le he pedido a Dios: Señor, revélame tu verdad. Señor, háblame tú. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu del Señor nos convence de pecado, de justicia también. Pero antes de convencernos de justicia, nos tiene que convencer de pecado. Y si Él, hermano, nos habla, si Él nos habla de pecado a nosotros, nos muestra que hay áreas, que hay cosas en nosotros que no están bien, lo mejor, hermanos, es hacerle caso al Espíritu y no tanto caso a los predicadores, que muchos de ellos, hermanos, son violadores del pacto y están seduciendo a los otros violadores del pacto. Que Dios nos ayude, hermanos, a esto. Y esta enseñanza de hoy tiene como fin que podamos nosotros realmente ver si tenemos esa evidencia. Si a usted alguien le dice que usted es hermosa, hermana, y de verdad lo eres, pues vuélvase, dígale gracias, ya lo sabía. Pero si no, hasta con respeto le podría decir: eso que usted está diciendo no es la verdad. Se levantaron un montón de hermanos en las congregaciones, hermanos, a decirle a ese predicador que les está diciendo cosas mentirosas, que está diciendo, valga la redundancia, una mentira. Pero a veces, hermanos, preferimos descreerle a ese hombre, aunque nosotros sabemos que no es tan verdadero lo que él está diciendo de nosotros. Hermanos, vamos a abrir un pasaje de la Escritura para empezar ahí. Primera de Corintios, capítulo 4. La evidencia de que Cristo está reinando. Si todos entendemos, ¿verdad?, la evidencia. Cuando condenan a alguien en un juicio, antes de poder llevarlo a juicio y de condenarlo, hay que reunir las evidencias para poder acusarlo y condenarlo, o sea, mandarlo a la cárcel para que viva en la cárcel un buen tiempo. Si no hay evidencias, aunque sea culpable, hermanos, no lo pueden acusar. Las evidencias, hermanos, hay evidencias de que Cristo está reinando, y esas mismas evidencias de que Cristo está reinando también son evidencias, hermanos, de que no está reinando en nosotros. En el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 20, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste. ¿Sí saben qué significa la palabra consiste? Es algo así como que no se fundamenta, como que no está dependiendo de palabras, como que las palabras no es lo que lo sostiene. Entonces dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, es que hablar es tan fácil, es que decir cosas es tan fácil, pero el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en algo más grande y más profundo, en poder. Y yo voy a hablar más adelante, si Dios me ayuda, cuando está hablando acá de poder, ¿de qué poder está hablando? La evidencia, hermanos, de que nosotros estamos, de que Cristo está reinando en nosotros, de que el reino de Dios ha venido a nuestro corazón y que Él está reinando, no son las palabras que nosotros digamos, ni las palabras que otro nos diga, sino, hermanos, el poder demostrativo de una vida indestructible, de una vida cambiada y transformada. Vamos a ver también el libro de los Hechos. No, déjeme, y ahorita vamos allá a la Escritura. Yo creo, hermanos, que todos debemos de tener la evidencia de lo que es el reino de Dios. Y si no, comenzar a buscarlo, a pedirlo, por muchas razones, hermanos. Yo creo que todos nosotros debemos devolvernos. Yo tengo la evidencia.
¿Hay algo en mí que demuestra que realmente el Señor está reinando en mí? ¿De verdad tengo la evidencia, tengo la demostración de que Cristo realmente está reinando en mí? Porque una cosa es que nosotros digamos que creemos en Él y hasta que le hemos recibido. Otra muy diferente es, ¿está Él reinando? ¿Hay alguna evidencia, hay cosas, hay algo que demuestra que Cristo está reinando en nosotros? Sí, sí hay. Pero quisiera que viéramos en el libro de los Romanos, capítulo 14. Vamos a Romanos, capítulo 14. Versículo 17. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no tiene que ver, el reino de Dios no tiene que ver absolutamente con que nosotros tengamos muchas cosas materiales. Comida y bebida nos está hablando, hermanos, de las cosas de esta tierra. Hay un montón de personas sumamente impíos, hermanos, sumamente rebeldes a Dios, que tienen mucha comida y que tienen mucha bebida. Y que, hermanos, de hecho la gente más perversa en el mundo son los que tienen más abundancia de cosas materiales. Pero gracias a Dios que no tiene que ver nada en eso. Por eso el mensaje de la prosperidad, hermanos, no que Dios no prospere, el mensaje y el sobreénfasis en la prosperidad es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay gente, hermanos, que viven a coyol quebrado, coyol comido, decimos en Costa Rica. Y entonces, y pueden ser, hermanos, excelentes hombres y mujeres de Dios, donde realmente hay una evidencia de que el Señor está reinando en ellos. Sin embargo, las cosas materiales no las tienen en abundancia. Y entonces, cuando pensamos que el reino de Dios consiste en comida y en bebida, y el sobreénfasis, hermanos, es que nos hablen de prosperidad y de prosperidad y de prosperidad, de tener mucho dinero, de tener mucho dinero, de tener mucha riqueza, de vestir solamente ropas de marca y todo eso. Mi hermano, podemos discriminar y hacerle un daño muy terrible a muchísimas personas. Y gracias a Dios que cuando comenzamos a entender lo que es el reino de Dios, lo que es el reinar de Cristo en nosotros, lo que es que Cristo realmente reine en nosotros, el reino de Dios no es otra cosa más que Cristo reinando en nosotros, hermanos. Usted es el territorio de este rey. De por sí, hermanos, nos han juzgado montones de veces, y si lo van a hacer más, pues que lo hagan. Pero nosotros creemos en Comunidad del Rey que el reino es ya, que el reino está presente, que ya Él está reinando, hermanos, o que por lo menos eso es lo que Él quiere hacer en este tiempo, reinar en cada uno de ustedes. Y la evidencia de si Él está reinando, véala aquí. Bueno, ya leímos una evidencia en Corintios, que el reino de los cielos no consiste en comida, que no consiste en palabras. No es que hablemos muy bonito y que podamos dar definiciones muy correctas del reino de Dios. Esto no se trata de definiciones. Los que han estudiado teología, esos hermanos que han sacado un doctorado en teología, son muy buenos para dar definiciones, pero eso es, hermano, eso son palabras nada más. Podemos dar definiciones completamente correctas y muy bonitas, y uno dice: wow, yo nunca había visto eso. Hoy somos, hermanos, admiradores de frases. Wow, qué frase más tremenda esa. Uy, qué buena frase. Hermano, eso es lo que Corintios dice, que el reino de los cielos no consiste en frases, en buenas palabras, en buenas definiciones. El reino de los cielos, allá en Corintios, dice que consiste en el poder, está fundamentado en el poder. Ahora aquí nos va a dar tres evidencias más. Vea lo que dice en el versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Se acuerdan que Jesús dijo
que cuando nosotros buscáramos el reino de Dios y su justicia primero, que las demás cosas, esto que aquí dice comida y bebida, abrigo, techo, etcétera, dice vendrá por añadidura. Él lo dijo allá en Mateo. Y aquí, hermanos, dice que este reino, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Justicia. Diga justicia. ¿Qué más? Gozo. Amén. Justicia. Paz, paz. Paz. ¿Y qué más? Y gozo en el Espíritu Santo, en el Señor, en el Espíritu de Cristo Jesús. ¿Será realidad esto? Yo espero que Dios me ayude a poder llegar a explicar cada una de estas 4 cosas: justicia, paz, gozo y poder. Esas 4 cosas, hermanos, deben ser en nosotros una realidad. Y esa es la evidencia de que Cristo reina en nosotros. Ok, ahora sí, vamos a ver Lucas capítulo 1. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Lucas era un médico? ¿Y sabían ustedes, hermanos, que Lucas y Pablo anduvieron muchísimo tiempo juntos? Por eso muchísimas de las cosas que Pablo habló y enseñó las encontramos en el Evangelio de Lucas. Y ellos eran muy amigos, muy compañeros. No sé cuántos años anduvieron juntos. Y entonces, hermanos, eso es interesante cuando leamos Lucas y cuando leamos las cartas de Pablo. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 31. Verso 31 al 33. Le dijo el ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa salvación, el que nos salva. Lo llamarás salvación. ¿Y cuál nombre le vamos a poner? Salvación. Entonces Jesús, hermanos, significa salvación en el original. Y ese era el nombre de pila, o el nombre que le dio el ángel más bien al Señor: salvación. Le pondrás por nombre salvación. Y luego dice, hermanos, ¿por qué? Llamará su nombre Jesús. Verso 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ojo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino del Señor no tiene fin. Cuando el Señor comienza a reinar, su reinado es eterno. No se está refiriendo al Israel natural. Todos tienen que saber que en este momento, en el Israel natural de Dios, no está reinando el Señor, como no está reinando en muchos corazones. Pero yo quería que leyéramos esto. La semana pasada lo leímos. Yo quería que lo leyéramos, hermanos, porque aquí dice que Él vino a esto, a reinar. Él vino a reinar sobre la casa de Jacob, sobre el Israel de Dios. Mi hermano, tienes que comenzar a creer que tú eres el Israel de Dios, que nosotros somos el Israel de Dios. Ahí la Biblia lo dice. El Israel espiritual, el verdadero Israel en el cual el Señor reina, es en el Israel espiritual, el Israel que la Biblia le llama el Israel de Dios. Pero ¿a qué vino el Señor, hermano? ¿Cuál es el fin del Señor? Tomar un reino y reinar.
y tomar, hermano querido, ese reino es usted. Tomarlo a usted y reinar en usted. Porque si hay algo que la humanidad perdió, fue el reino de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dejó de reinar en ellos. Ya Dios no era el rey de Adán. Ya Dios no era el rey de Eva. Mis hermanos, y es lamentable porque muchos, aún que van a la iglesia, Jesucristo no es el rey de ellos. Dije la semana pasada que nadie puede negar que Jesucristo es el rey. No es cualquier rey. Jesucristo no es un rey nada más. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Señor de señores. Su reino no es externo. Él no viene a reinar en el mundo externo. Él reina en el corazón de los hombres. Si nosotros entendemos, este debe ser nuestro mensaje. Deberíamos de predicar el reino de Dios, llevar a la gente a que se sometan al rey, para que el rey reine en ellos. Y cuando el rey está reinando en una persona, la evidencia es justicia, paz, gozo y poder. Cuando Cristo realmente está reinando en una persona, la evidencia, lo que se va a ver en esa persona es justicia, paz, gozo y poder. Yo más adelante vamos a hablar de cada una de estas cosas para que usted lo desee. Que Dios me ayude a provocar hambre y sed en ti. Que Dios me ayude a provocar deseos de que usted realmente comience, hermano, a buscar el reino de Dios y su justicia primero que todo. Que usted, hermano, comience a tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de que el Señor reine en tu corazón, porque esta no es la realidad, hermanos, hoy en la iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, está como la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tiene plata, una iglesia que tiene oro, una iglesia que tiene riquezas materiales, pero que a los ojos de Dios es miserable, pobre, ciega y desnuda. Y que tienen al Señor a la puerta, y que no está Él reinando, que el Señor no está gobernando ahí, que no está reinando en esa iglesia. Así, hermanos, está prácticamente la iglesia hoy en el mundo. Una iglesia sumamente carnal, cuyo afán y preocupación es por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, las que, hermano, Dios no va a negar a alguien si realmente este alguien busca que Él reine, se rinde, se entrega, se somete para que Él pueda reinar en él. Capítulo 19, hermanos, aquí del mismo libro. No, vamos a dejarlo, lo leemos más adelantito. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, que por cierto el libro de los Hechos lo escribe también este mismo médico que se llama Lucas. Él fue el que escribió el libro de los Hechos. Y en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 1 en adelante, dice el Espíritu Santo a través de Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es, Lucas escribió este libro para este Teófilo. Yo no sé quién era Teófilo, hermano, pero dice que en el primero le habló de lo que Jesús comenzó a hacer desde el principio. Bueno, y dice, versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, pruebas que no se pueden, hermano, ocultar, negar. Son pruebas que son indubitables. Dice, con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Jesús resucitó y quedó apareciéndose, aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía, durante 40 días. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en 40 días, hermanos? ¿Qué estaba enseñándoles? ¿Qué dice ahí? ¿Hablándoles de qué?
acerca del reino de Dios. Durante 40 días. ¿Cuántas horas al día? No sabemos. Puede que 10 o 15 horas diarias, o tal vez más. Del reino. ¿Saben qué es el reino, hermanos? El reino es Cristo en nosotros. De eso era que les estaba hablando. De Él reinando. De lo que realmente es el verdadero cristianismo. De lo que ellos tenían que predicar, de lo que nosotros nos toca que predicar. De lo que debemos predicar. Estamos dando algunas enseñanzas del reino y se enseñará más, créanme que sí. Pero dice, hermanos, hablándoles acerca del reino. Duró 40 días enseñándoles solo de eso. Aquí no dice que enseñaba otra cosa. Él no enseñó doctrinas. Él no enseñó, hermanos, lo que hoy se enseña. De lo que hoy se habla, Él no lo enseñó. Él habló del reino, porque Él vino a reinar. Y ahora, hermanos, después de haber ejecutado una obra que ya ustedes la saben, hermanos, y que está en una de las enseñanzas que ya predicamos, ¿a qué vino el Señor? La primera vez, yo enseñé ya de eso un día. ¿A qué fue que Él vino la primera vez? Su aparecer físico. ¿A qué vino Él? ¿Qué fue lo que sucedió en esa primera venida? Y aprendimos que Él venció al diablo, que Él venció, hermanos, la muerte, que Él venció a los principados y a los potestades, que Él nos reconcilió con Dios. Y todo eso lo hablamos, hermanos. Pero, hermano, Él, su fin era el reino. El problema es que todo mundo, religiosamente hablando, algunos están esperando a morirse para ir al reino un día. Y entonces creen que uno va al reino cuando muere físicamente. Para experimentar el reino sí necesitamos la muerte, pero es la muerte al yo. Que muramos para experimentar el reino, el gobierno de Dios, y para que haya la evidencia de justicia, paz, gozo y poder en nosotros. Pero ¿no les parece interesante, hermanos, que Él solo de eso habló? 40 días. Cuando estuvo vivo, hermanos, también Él dio pinceladas del reino. Todas las parábolas comenzaban, hermanos, con una frase: a que el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar la semilla. El reino de los cielos es como una mujer que puso levadura en 3 medidas de harina, en 3 kilos de harina. El reino de los cielos es... Y todas las parábolas, hermanos, eran ilustraciones, eran como profecías de Él, proyectando el reino, tratando de hacer entender a las personas que Él había venido y en qué consistía el reino. El reino consiste en el gobierno de Cristo, en la levadura leudando la masa, en el incremento de Cristo, en los talentos que se multiplican, en las minas que se multiplican. Todo eso, hermanos, de lo que nos habla es del crecimiento, del incremento del reino de Dios en cada uno de nosotros. Y ahora ya Cristo, hermanos, después de haber vencido el pecado, de haber vencido el diablo externamente en la cruz del Calvario, ahora 40 días Él está hablando solamente del reino, día y noche, predicándoles, enseñándoles de este reino en nuestro corazón, el que usted y yo debemos entender y nos debemos de rendir a Él, someter, hermanos, a Cristo, para que Él reine, para que entonces la levadura no sea ya una parábola, sino una realidad en cada uno de nosotros. Que esa levadura te leude. ¿Y quién es la levadura? Gerardo Marín. La levadura es Cristo nuestro Señor, que leuda toda la masa. La semilla que se sembró en el campo de la parábola del sembrador, ese es Cristo. Y que la que cayó en buena tierra creció y llevó fruto al 30, al 60
y al 100 por 1. Nos está hablando de un crecimiento, hermano, hasta que ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Aleluya. Vamos a ver otro pasaje más. Vamos a ver Hechos, ahora sí, Hechos, capítulo 19. Aquí vemos a Jesús. Aquí Lucas está contando lo que Jesús hizo en los 40 días antes de él, hermanos, desaparecer de los ojos de los hombres. Y aquí, hermanos, en el capítulo 19, versículo 8 de Hechos, vamos a ver algo interesante. Dice así: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo. Pero discutiendo, hermanos, entendamos que discutiendo no era peleando, no era que él estaba peleando, un bochinche ahí en la sinagoga, sino que él, hermanos, esta palabra de lo que nos habla es de que estaba enseñando. Y entonces dice que durante 3 meses, dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, hermanos, acerca de qué, del reino. 3 meses en la sinagoga, hermanos. ¿Saben qué pasó a los 3 meses? Tuvo que irse de ahí, porque se levantaron algunos rebeldes, hermanos, que no querían aceptar en el corazón el reino de Dios. Y entonces lo sacó él y se lo llevó. Esto, hermanos, esta sinagoga y este acontecimiento que nos cuenta, que nos está contando Lucas, sucedió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y fue el principio de la iglesia de Éfeso. 3 meses, hermanos, en la sinagoga, hablando y discutiendo acerca del reino. Pero si nosotros seguimos leyendo, sigamos leyendo. Dice, en el versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Sabe que no creyeron, hermanos? Porque el reino de Dios es la venida de Cristo a reinar. Y como ellos estaban esperando que Cristo viniera, y ellos no creían que ya hubiese venido, ¿acaso no hay un montón hoy en día igual, hermanos, que están esperando que Él venga? Y cuando les hablamos del reino de Dios, que es Cristo en nosotros, y que están 40,000 citas por todo lado de la Biblia donde habla Cristo en nosotros, Cristo en mí, Cristo en mí. Usted lo lee, hermano, usted lee las cartas del apóstol Pablo y usted lo lee a cada rato ahí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un montón de veces aparece el Cristo en nosotros, el Señor en nosotros, el Cristo en mí. Y aún así, hermanos, no. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Que Pablo les estaba hablando, sí, les estaba hablando del reino de Dios. Pero el reino de Dios, léasen por favor la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios es de lo que Pablo estaba hablando acá. Toda la carta de los Efesios, de lo que nos habla a nosotros, es del reino de Dios. Vamos a ver por qué. Versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Hermanos, oiga el punto que había llegado esta gente. Un grupo, un montón de personas comenzaron a maldecir lo que Pablo les estaba enseñando. Eso es del diablo, eso es herejía. Esta semana nos dimos cuenta de un montón de cosas que han dicho de nosotros, hermanos. Y Pablo entonces, hermano, como estaban maldiciendo ellos el camino, estaban maldiciendo lo que Pablo estaba enseñando, realmente estaban maldiciendo a Cristo. Pablo en otra parte de la Biblia dice, hermanos, que ninguno que habla en lenguas maldice a Cristo, por allá en Corintios. Pero dice: pero enardeciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano es el nombre de una persona allá en Éfeso.
Verso 10 dice: asimismo continuó por espacio de 2 años. Se quedó 2 años en aquel lugar. Y durante 2 años no tiene el otro mensaje. Él habla del reino. El reino, hermano, no nos habla a nosotros de que vamos a ir a reinar, sino de que Él ha venido a reinar a nosotros. Lean Efesios para que vean, hermanos. Léanlo. Pablo nunca en el libro de Éfeso, nunca les enseñó a ellos que esperaran ir a reinar un día. Él, todo el libro de Éfeso, toda la carta, el libro de los Efesios, veas que estuvo 2 años. Usted se imagina, hermanos, 2 años Pablo aquí en esta iglesia, hermanos. Todos los días. Y si usted leen, vean, hermanos, dice, versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Quién hacía los milagros? Predicadores que piensan que ellos son los que hacen los milagros. Yo tengo el don, yo tengo este don, yo tengo el otro don. Pastor, entonces usted no cree en los dones. Claro que yo creo en el don de Dios. Aquí no dice que Pablo hacía milagros. Aquí dice que Dios hacía milagros por mano de Pablo. Pablo era un instrumento de manifestación, como lo debemos de ser nosotros, como tiene que ser en cada uno de nosotros. A través de nosotros Dios tiene que manifestarse y tienen que suceder milagros. Y van a suceder milagros. Estoy seguro que cada uno de ustedes, señoras, señoritas, caballeros, hermanos queridos y amados que están acá en esta noche, estoy seguro de que si usted abre su corazón y permite a Cristo reinar, entonces el Señor hará milagros a través de usted, así como los hizo con Pablo, porque Él nunca hizo, ni hace, ni hará acepción de personas. Él a usted lo va a usar, Él va a fluir por usted. Eso, hermanos, es otra evidencia del reino. Van a comenzar a suceder. Dios va a comenzar a hacer milagros. Tenga cuidado con aquellos que, hermanos, porque la iglesia es muy dada a exaltar a los hombres. Pero aquí muy clarito dice el Espíritu Santo a través del médico Lucas que Dios hacía milagros. ¿Lo vieron? Y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía los milagros? Dígale al que está a su lado, vuélvase y diga: es Dios el que hace los milagros, no es el hombre. Ah, pero hoy, hermano, qué bárbaro y qué unción. Uy, qué tremenda unción tiene ese. Uy, hermano, tenga cuidado con eso, porque también la Biblia dice que cuando nosotros nos cerramos a la verdad, que cuando nosotros rechazamos el reino, entonces Dios envía un poder engañoso. Y algunos tienen un poder engañoso. Y dice que hacen prodigios mentirosos, milagros mentirosos. Y dice que porque no recibieron el amor de la verdad. Sucedió, hermanos, como cuando nació en Belén el niñito y no encontró cabida. No había lugar para él, hermano. Tuvo que nacer afuera en un establo. No había campo. Nadie, hermano, quiso darle el lugar a él. Y también en el libro de los Hechos, en el libro de San Juan capítulo 8, dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué triste es cuando la palabra que es Cristo no encuentra lugar en nosotros, no haya cabida en nosotros, no puede morar en nosotros. Cuando el Señor no puede morar en nosotros. La semana pasada leímos en Lucas 19 cuando alguien dijo, le mandaron un mensajero al Señor y le dijeron: no queremos que tú reines en nosotros.
Así sucedió en Éfeso. No quisieron el reino de Dios, no lo aceptaron el reino de Dios. Hermano, no se haga bolas con el asunto del reino. El reino es sencillo, es Cristo en nosotros, desapareciendo, deshaciendo las obras del diablo, quebrantando el poder de las tinieblas, haciéndolo a usted un hombre nuevo, una mujer nueva. Si usted lo deja reinar, entonces, hermanos queridos, Dios hará a través suyo milagros, señales, prodigios, y la gloria siempre va a ser para Él. Aleluya. Y hacía Dios milagros por mano, dice allá, o sea, por medio. No era que Dios estaba tomando las manos, sino por manos, quiere decir por medio de este hombre. Hermano, el hombre o la mujer que deja que Cristo reine en él, ese hombre nunca va a decir yo hice. Él sabe que no es él. Él sabe que no es él. Él sabe que él no es el dueño del poder. Él sabe que él es un instrumento. Él sabe que él es un medio. Ahora, ¿cuántos de los que están acá les gustaría, hermano, que Dios comience a hacer cosas? Vea las que hacía, hermano. Dice versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, vean cuáles eran los milagros. Versículo 12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Se llevaban un pedazo de ropa de él. No había ningún poder en esa ropa. Era Dios. Era Dios. No sé por qué Dios permitió eso, pero nosotros no vamos a caer en un fanatismo. Pero tal vez, hermano, Dios quiera en algún momento, o tal vez alguien necesita como un contacto de fe. Yo sé que se les están despertando una curiosidad a muchos de ustedes y ya quieren entender esto, hermanos. Estoy seguro. Pero vea lo que sigue diciendo, hermanos. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Alex y hermanos, hay espíritus malos en la gente. Hay espíritus malos en las personas. Me acuerdo cuando Jesús, hermanos, externamente caminaba en su primera venida. En muchas ocasiones dice que los demonios salían dando grandes voces, gritando, hermano, y se iban. Muchas liberaciones de espíritus malos sucedieron. Ahora está sucediendo lo mismo. Y el mismo que los hizo afuera, ahora los está haciendo desde adentro de alguien. No es Pablo el que echa fuera a los demonios, sino que aquel hermano que había crecido en él, aquel hermano que reinaba en él y que tiene que reinar en nosotros. Cuando esto comience a suceder, esto también va a comenzar a suceder. No se sorprenda, hermano, si un día de estos usted llega a un lugar y hay una persona que dice: uy, yo siento, es que ese hombre tiene algo, esa mujer tiene algo. Sí, hermano, pero no es la persona, es el espíritu inmundo que está y se siente incómodo con la presencia gloriosa del Cristo resucitado que reina en tu corazón, que vive en ti. Hermano, si lo dejamos reinar, esto va a pasar, esto va a suceder a través de nosotros. Vamos a ver a la gente liberada, vamos a ver a hombres y mujeres libertados del poder de las tinieblas. Usted tiene familia, usted tiene hijos que usted dice: yo no entiendo, es que yo no entiendo qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Hermano, es que hay espíritus inmundos. Hay una manada de predicadores que se autodenominan predicadores del nuevo pacto, hermanos, que dicen: ya no hay diablo, ya no hay demonio, ya los derrotó. Un día de esto les voy a escribir a ellos y les voy a decir: no, ahí lo oigo hablando a través de usted. Porque por muchos de esos que están negando, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal que hubiéramos llegado a Pablo a decirle: Pablo, ya Cristo venció al diablo? Eso de que los demonios son mentiras. Pablo dice:
No, el reino no consiste en palabras, sino en poder. Aquí lo que estamos viendo es el poder de Dios. El poder que primero me transforma a mí, que primero te transforma a ti, y después a través de nosotros Dios comienza a manifestar su poder y su amor en los hombres. Esos hermanos que matan por dinero tienen malos espíritus. Hay un montón de gente que no han podido experimentar la gloriosa libertad porque están bajo el poder de espíritus malos. No, pero pastor, en la cruz Cristo los venció. Sí, Él los venció, pero vencerlos no significa que no existen. Es que el que los venció es el mismo que los está echando afuera. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños delantales y las enfermedades se iban de ellos. Se fue el cáncer, se fue la lepra, se fue aquella otra. Ya no la tengo, ya no la tengo. Se fue el asma. Yo quiero decirles, hermanos, que estamos muy próximos a ver eso. Y vamos a comenzar a ver, hermanos, una manifestación muy grande del poder de Dios. Con razón, mi hermano, el diablo se opone a este mensaje. Y de lo que Pablo estaba hablando era de Cristo reinando en cada uno. Todo el libro de Efesios, Alex, en ninguna parte dice que Cristo vendrá. Prepárate, Cristo viene pronto. ¿Verdad que no, Alex? ¿Verdad que se nos abre un poquito los ojos cuando leemos esto aquí? 2 años Pablo en Éfeso. 2 años hablándole de qué. Yo me imagino a la gente, hermano, diciendo, pero es que lo mismo, toda la semana hace lo mismo. Es que Pablo no predicaba solamente los domingos. Ahí, hermanos, era de todos los días, todos los días, todos los días. Y todos los días se hablaba del reino, se hablaba del reino. ¿Y qué es el reino? Es Cristo en nosotros reinando, es la venida de Cristo a nuestro corazón. Es que el Cristo que resucitó ahora ha venido a reinar en nuestro corazón y a comenzar a manifestarse a través de nosotros. Iglesia amada, hermano y hermana amada, dejémoslo reinar y va a ver lo que va a comenzar a suceder a través de usted. Va a ver lo que Dios va a comenzar a hacer contigo. Va a ver lo que Dios va a hacer, no contigo, a través de usted. Yo no sé si usted se emociona, yo no sé si a usted le interesa eso. Yo le decía hoy en la mañana a mi Señor, Señor, guárdame de que no haya campo para ti. No, sí hay cabida para mi Señor. Si hay campo, si hay cabida, si hay morada para ti, Señor, en mí. Reina en mí, gobierna en mí, Señor. No quiero otra cosa más que esto. Si tengo algunos otros deseos, pero mi mayor deseo es que Cristo reine. Y deseo que eso suceda con usted. Que usted comience a soñar. Por dicha que ustedes son gente humilde, gente sencilla. Aquí no hay muchos sabios ni entendidos. Aquí no hay ni siquiera uno que tenga un bachillerato en teología. Y no se preocupen. No vaya a un instituto. Usted no necesita ir a un instituto bíblico. Usted y yo no necesitamos, hermano, el balbuceo y el verborreo de un teólogo, de uno que tenga un doctorado en lo que sea. Nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos llene, que venga Él a reinar a nuestro corazón, que lo dejemos reinar y luego Él hará cosas grandes a través de nosotros, porque Él es el que hace todo. Él es el que tiene el poder. Él es el que levanta muertos, el que resucita muertos. Él es el que liberta cautivos. Él es el que sana enfermos. Es el Señor, aleluya. Y si usted lo cree, dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Ven, hermanos. Usted sabe, 2 años. Claro, ahora yo leo Éfeso o Efesios, la carta a los Efesios. Digo, sí,
Pablo está enseñando del reino. Pablo habla del reino ahí. No de un reino futuro, no de un segundo o tercer templo donde el Señor se va a ir a sentar en una silla por allá. Hace unos años que Dios me permitió ir a Israel, y por allá hay un lugar donde tienen, hermanos, una silla. La tienen ahí bien resguardada porque dicen que ahí se va a venir a sentar el Señor. Como que si el Señor está interesado en sentarse en sillas, ya sea de oro, de plata, de bronce o de lo que sea. Él no está interesado en sentarse en una silla de eso. Él desea sentarse en el trono de nuestro corazón. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él quiere ser el rey de tu corazón, el rey de tu vida. Él es ahí donde quiere sentarse. Ahora pregunto, ¿lo vamos a dejar que se siente? ¿Lo vamos a dejar que reine? Señor, siéntate aquí, siéntate en mi corazón y reina, Señor en mí. El mundo que vivimos hoy, hermanos, está necesitado del poder del Señor, de ese poder que leímos ahora, de ese Dios que hacía grandes milagros por mano de Pablo, no por la mano de Pablo, sino a través de él. Y los puede hacer a través de usted y a través de mí. Que Dios vuelva a despertar en nosotros esa fe, esta certeza, esta convicción, y que volvamos a permitirle al Señor reinar en cada uno de nuestros corazones. Se dará cuenta, hermana, que esa presencia del Rey reinando en ti la respetarán tus hijos, la respetarán tus compañeros de trabajo, y ellos sabrán que Cristo mora en ti. Nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo. O sea, a nosotros no nos toca dar a conocer a Dios. Él se da a conocer cuando Él reina realmente. Cuando dice que Pablo les hablaba acerca del reino. Lo mismo, hermano, y aquí es donde yo digo, Lucas, cuando comenzó a escribir el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando el Señor Jesús durante 40 días enseñó acerca del reino, Pablo no era todavía un hijo de Dios, no se había convertido a Cristo. Pablo se convierte, no sé, como 5 años después. Pero ya Lucas sabía eso. Y entonces, ahora, Lucas tuvo que haberle contado a Pablo también. Y Pablo lo que enseñaba era acerca del reino. Necesitamos hoy predicadores y predicadoras, predicadores de la iglesia, hermanas, líderes, futuros líderes que se van a levantar acá, que Dios va a levantar. Que Dios nos ayude a conocer y a entender su reino. Y que realmente, pero no es saber nada más, porque el reino no consiste en palabras, o sea, no es en saber qué es el reino y dar todas las definiciones que nos dé la gana, sino que sea, hermanos, una realidad el reino de Dios en mí. Y que cuando el reino sea real en mí, entonces el reino, que es el mismo Señor, se dará a conocer. Él comenzará a hacer. La gente de Éfeso sabía que el que hacía los milagros no era Pablo. De hecho, a Pablo no se le llama un milagrero. Apóstol, entonces usted no cree en los dones del Espíritu. Yo sé que ya hay un montón pensando en eso, hermanos. La Biblia dice que son los dones. ¿Los dones de quién dice la Biblia? ¿Los dones de quién? ¿De quién? ¿Los dones de quién? Dígalo duro, ¿los dones de quién? ¿De quién son los dones? No son de nosotros, son de Él. Y entonces Él hace, hermanos, a través de Él a través de nosotros, hermanos, de su iglesia, de una iglesia donde Él realmente está reinando. Porque una cosa es que nos llamemos iglesia. Una cosa es que nos llamemos iglesia.
Y otra cosa es que seamos la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo donde el Espíritu fluye a través de sus dones. Él. Entonces a través de uno fluye con don de esto, y a través del otro fluye con don del otro. Él es el que hace los milagros. Él es el que imparte la sabiduría. Él es el que nos da la palabra de ciencia. Él es el que da una profecía si hay que darla. Es Él. Hay un montón de profetas mentirosos que rechazan, hermanos, el reino, su gobierno, su reino. Y dicen en 2 de Tesalonicenses que porque no recibieron la verdad con amor, con cariño, o como dice Santiago, la palabra implantada no la recibieron con mansedumbre. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y en ellos comienza a manifestarse un poder, pero es un poder engañoso. Veo una casa para ti. Cuidado, hermanos, cuidado. Veo mucha plata. Como decía mi hijo David cuando estaba chiquitito, cuidado. No podía decir cuidado, él decía cuidado, cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado con esas profecías. Veo un avión. Un día un profeta le profetizó a un pastor que estaba casado que Dios le iba a dar a su esposa. Y ya el pastor estaba casado. Ya tenía a su esposa. Son los dones del Espíritu, hermanos. ¿Los dones de quién? Del Espíritu. Ni usted ni yo tenemos un don de esos, pero nosotros sí tenemos el don de Dios, que es el Espíritu. ¿O usted quiere más? ¿Usted quiere más que eso? No le basta con el Espíritu. Ese es el don de Dios, el don inefable. Y cuando el Espíritu, que es el mismo Señor reinando en nosotros, valga la redundancia, está reinando, entonces, como lo leímos ahí, me gustaría que me vuelvan a poner el versículo, por favor. Póngame en el versículo 11, por favor. Póngame en el versículo 11. Déjenmelo ahí un buen rato. Verso 11. Déjenlo ahí, pero que me vean a mí también. Para nosotros en la pantalla. Y hacía Dios milagros. Dígale al que está a su lado: el que hace los milagros es Dios. Dígaselo, hermano, dígaselo. ¿Y cómo hacía los milagros Dios? Miguelito, por mano de Miguel, por mano de Tyron, por mano de Jocelyn o de Eladio, o de Rebeca, o de Nelson, por mano de María del Carmen, por mano. Lo que está diciendo, por medio de un instrumento donde Cristo reina, un instrumento donde Él está reinando. Aleluya. Gracias, Señor. Usted puede levantar las manos. Hermano, levanta tus manos. Créame que no soy emocionalista, pero aquí hay algo en este momento. Algo está manifestándose aquí en esta noche. Señor, te alabo. Levanta tus manos y alábalo. Dígale: Señor,
reina en mí. Dígale, venga a mí tu reino, Señor. Diga, Señor, yo quiero que tú reines en mí. Ven a reinar, Señor. Ya no quiero ser más yo. Ya no quiero ser más yo. Reina en mí, Señor. Reina. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, en mí sí hay lugar para ti. Dígale, Señor, en mí sí, yo sí quiero que tú entres y reines en mí. Que tú deshagas toda obra del diablo en mí. Que tú destruyas toda fortaleza de las tinieblas en mí. Dígale, yo sí quiero que reines en mí. Porque sé, Señor, que tú quieres llegar a muchos. Que tú estás deseando sanar, pero también echar fuera los espíritus malos que hay en mucha gente. Porque los espíritus inmundos, hermanos, ¿saben qué hacen? Le impiden a la gente conocer a Cristo, rendirse a Cristo. Señor, oro por esta iglesia, oro por mi hermano, por mi hermana que está acá. Señor, tú sabes que hace días te estoy rogando que venga tu reino a esta congregación, a cada hombre y mujer, a cada hijo y a cada hija tuya, Señor. Venga a Él tu reino, ven y reina en Él. Pero yo no sé, hermano, si usted quiere que Él reine, porque hay algunos que no quieren que Él reine. Algunos dijeron, no queremos que reine. Y la gente, habían un grupo de hombres y mujeres en Éfeso que comenzaron a maldecir esa enseñanza, comenzaron a maldecir el reino de Dios. Maldecir el reino de Dios, hermano, es maldecir a Cristo en nosotros, porque el reino de Dios no es una doctrina. El reino de Dios, hermano, no es una simple enseñanza. El reino de Dios es Cristo reinando en nosotros. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no es una simple enseñanza, una doctrina más. No, no, no. El reino de Dios es Cristo reinando en nosotros y a través de nosotros manifestándose poderosamente, trayendo libertad y sanidad y por supuesto conversión. Necesitamos, Señor, que reines. Reina en mí. Reina, Señor. Reina. Aleluya. Gracias, Señor. Usted le puede dar un aplauso al Señor, hermano, fuerte. Aleluya, gracias, Señor, te damos la gloria. Te damos la gloria, aleluya. Te damos gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos. Tú eres el Señor y el Rey. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer otro pasaje más. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, o sea que los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús en su primera venida. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le preguntaron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir a desbaratar a todos esos romanos y a destruirlos a todos? Eso era lo que ellos estaban preguntando. Y eso era lo que ellos esperaban. Que el Señor viniera y matara a los romanos, matara a los impíos. ¿No es eso lo que mucha gente también desea, hermano? Que el Señor, hermano, desbarate a medio mundo. Que el Señor mate a medio mundo. Que el Señor destruya a medio mundo. Ellos esperaban. Y le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso?
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no vendrá, nadie lo va a comenzar a anunciar con trompetas. No es algo externo, no es algo que lo van a ver afuera. Pero hermano, ¿no es cierto que algunos todavía hoy siguen esperando que Él venga a reinar? Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pongámosle cuidado a la respuesta del Señor. Vean lo que le respondió el Señor en el versículo 21. Le dice, bueno, en el versículo 20 le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá así con trompetas como ustedes están esperando. Dice, no, así no va a venir. Le dice en el verso 21, ni dirán: helo ahí. Uy, mira, allá está el reino. Dice, no. Nadie va a poder decir: véanlo allá, porque así no es como viene. Dice, ni dirán: helo ahí, o helo aquí, o helo allí. Dice, nadie va a poder decir eso, porque no lo van a poder ver, porque no es visible. Versículo dice, porque he aquí, dice, el reino de Dios está allá. Véalo, dice, el reino de Dios está entre ustedes. En el original, por si acaso esos que no les gustan estas enseñanzas, en el original dice, y algunas versiones antiguas no dicen: el reino de Dios está entre vosotros, que tampoco le veo un problema. Más bien dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Les dijo Jesús a ellos, y nos lo dice a nosotros. Dice, no, nadie va a poder decir: véanlo allá, porque Él no va a estar allá, hermanos. Él no va a estar en un territorio llamado Palestina, o Israel, o Belén, Judá, Nazaret, Jerusalén. No. Él no va a estar ahí. Dice, helo ahí. No está ahí. Véanlo allá. Dice, no lo van a ver. Dice, ya el reino está entre vosotros. Yo me imagino a esa gente, hermano, lo que pensaron. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Dentro de ustedes. Cuando Jesús dijo: el reino está en ustedes, Él se estaba refiriendo a Él mismo. Porque el reino no es un lugar donde vayamos a ir. El reino no es un territorio físico. El reino es, hermanos, Cristo, el mismo Señor. Y el problema es que algunos no lo están dejando reinar. No quieren que Él reine. Hermanos, si comparamos este versículo 21 con Apocalipsis 3:20, no vamos a tener problemas en entender. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es que el Señor está fuera del hombre tocando para que lo dejen entrar adentro. No, la palabra lo que significa: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese entrar lo que significa es: yo, si ustedes me lo permiten, yo tomaré el control. El problema es que, hermanos, de la misma manera como estaba, hermanos, como sucedió en Éfeso, como sucedió aquí mismo en Lucas, más atrás en el capítulo 17, no queremos que reine. Como sucedió en Juan, que no encontró cabida, no halló cabida la palabra en ellos. O como sucedió en Belén, que no había campo para que Él naciera y creciera ahí. Así está sucediendo, hermanos, hoy. Hermanos, Él está a la puerta. Estar a la puerta, mi hermano, cuando el Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta, se lo dijo a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y dijo, hermanos, cuál era el problema de esa iglesia, que es el problema de las iglesias hoy. Que era una iglesia enfocada en las cosas de la tierra, que tenía la mirada puesta en las cosas terrenales, que solo, hermanos, pensaban en lo terrenal.
y tenían al Señor, el Señor no era el Señor en ellos. El Señor no estaba reinando en ellos. Y Él les dijo: yo estoy a la puerta. Si alguno me abre, si alguno de ustedes me permite reinar, yo reinaré. Pero el problema es que todos ellos, hermanos, no tenían vestiduras blancas. El problema es que todos ellos estaban ciegos, no tenían colirio, estaban ciegos. Y ese es el problema que hay en la iglesia de hoy en día. Una iglesia con vestiduras sucias. Con vestiduras sucias. Porque, hermanos, el Señor, cuando entra en nosotros, la primera obra que Él hace es darnos vestiduras blancas. Nos viste de santidad y de pureza. Eso es lo que significa justicia. El reino de Dios es justicia. Significa rectitud, integridad. Significa un hombre o una mujer hecho semejante al Señor. Cuando el reino de Dios, hermano, es justicia, es la perfección de Dios en el hombre. Pero cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:20 que yo estoy a la puerta y llamo, y si me abren entro, se lo estaba diciendo a alguien donde Él no era el rey, donde Él no era el Señor. Pero no que no estaba, sino abrirle la puerta no significa, abrir una puerta no significa nacer de nuevo, sino que lo que significa es dejarlo a Él reinar. Y termino ya, hermanos, con el último pasaje de la Biblia. Lucas capítulo 11. Después, mis hermanos, hablaremos de esas 4 cosas que evidencian el reino de Dios en nosotros: justicia, paz, gozo y poder. Esa será la enseñanza próxima. De eso hablaremos. Esa es la evidencia de que Cristo está reinando en una persona. De que Cristo es el Señor en aquella persona y está reinando en aquella persona. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Y de verdad termino. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, o sea, enséñanos qué es lo que hay que pedir, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando pidan, digan. Orar es lo mismo que pedir. Cuando oréis, o sea, cuando pidan, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más dijo el Señor que nosotros deberíamos de pedir? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? ¿Qué significa, hermano, para que usted ore con entendimiento? Venga tu reino, lo que significa es: Señor, yo quiero que tú reines en mí. Señor, que tú deshagas toda obra de las tinieblas en mí. Que tú limpies este templo, esta casa. Que tú, Señor, me hagas perfecto como tú eres perfecto, santo como tú eres santo, puro como tú eres puro. Señor, ven a reinar en mi corazón. Venga a tu reino, ven y reina en mí. Señor, el reino no es una cosa que va a venir a nosotros. El reino es una persona llamada Cristo, que va a venir a reinar en cada corazón. Y la palabra reinar significa gobernar. Si no reina Cristo, reina el diablo. Si no reina Cristo, reina el pecado. Venga tu reino. Señor, yo quiero. ¿Cuántos de ustedes quieren que Él reine, hermano? O vamos a decir, como dice en Lucas más adelante, no queremos que Él reine. O vamos a hacer como hicieron los efesios, hermanos, que comenzaron a maldecir el camino, la enseñanza, la instrucción que Pablo estaba enseñándoles sobre el reino de Dios, que era esto mismo que yo les he hablado hoy y que hay mucho que hablar. Se imagínense que Jesús duró 40 días. Señor, dame todos esos sermones que tú predicaste ahí. Yo quiero, Señor, que me los des. Y dígale usted también: Señor, yo quiero hablar del reino a la gente. Y será predicado este evangelio del reino, dice la Biblia. Y Pablo 2 años en Éfeso hablando acerca del reino. Pero Dios está trayendo luz y entendimiento a esta iglesia. Y ustedes, hermanos, sin ninguna jactancia ni presunción, ustedes son, hermanos, muy dichosos de pertenecer a esta iglesia. Y todas esas personas que se añadan y vengan a la comunidad del Rey, hermanos, ténganlo por seguro que Dios es el que los está trayendo, porque Dios quiere hacer algo glorioso con ustedes que me ven ahí por la internet. A ustedes que están por la internet les envío un abrazo fraterno desde Costa Rica con mucho amor. Amén, amén y amén. Pónganse de pie, hermanos.